¿Qué tal? Buenos días. Somos del grupo 3 del tema designado Georgette Philippat. Hoy hablaremos sobre el amor, la esposa y la viuda de César Vallejo, una narrativa creada por los estudiantes del grupo 3. Espero que la disfruten. Georgette Marie Philippat Trambert. Ella nació el 7 de enero de 1908, cuyos casos sus padres fueron Alexandre Jean Bastien Philippat y María Trambert. Fueron dos jovenzuelos que no tuvieron la oportunidad de casarse ni de convivir juntos, ya que el papá de Georgette, André Bastien, fue solicitado para el ejército francés, lo cual hizo que Georgette adoptara el apellido de su abuelo materno, ya que la mamá de Georgette, Marie, era menor de edad. En 1914, Georgette contrae la tuberculosis, quien le ataca sus nódulos de sus extremidades inferiores. En este mismo año estalla la Primera Guerra Mundial, en la cual su padre fallece tras recibir una gran herida en la batalla de Marne. A través de su testamento en el año 1917, la oficializa como su hija. Así ella adopta el apellido Philippat. Después de reconocer a Georgette como su hija, decide que ella sea enviada a Bretaña. Georgette en Bretaña realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Servigne de Vitré de la Inspección Académica de Rennes. Georgette culmina sus estudios en 1922. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien junto con Madame Biraud y Madame Lambin constituían el llamado Grupo Real, pues diseñaban exclusivamente los vestidos a las reinas de Europa. Posteriormente viaja a Londres para proseguir con su formación educativa. Allí Georgette vive los días más felices de su vida. Georgette Philippat viaja a Londres para realizar estudios de violoncelo, junto con la guitarra, ya que eran sus instrumentos más preferidos. Cuando regresa a París en 1924, continúa con sus estudios por la noche, recibe clases de cursos como era música y clases de español, y en el día trabaja como costurera en el pequeño taller de su madre. Georgette en el año 1925, con la edad de 16 años, Georgette conoce a Vallejo con 33. Su madre se opone a este romance por el simple hecho que César Vallejo no le podía dar una estabilidad económica a su hija. Tiempo después, la madre de Georgette fallece el 12 de noviembre de 1928. Los padres de Georgette le dejan una herencia de 280.000 francos y esto le sirve para convivir con Vallejo y viajar por toda Europa. Tiempo después, la expareja de Vallejo, llamada Henriette, se entera de su romance y se incomoda y se va a enfrentar a Georgette. Georgette le ofrece una suma de dinero para que se vaya de sus vidas y sean felices. Alojamiento. En enero de 1929, Georgette viajó con César Vallejo de luna de miel a Niza, playas del Mediterráneo. Viaje que fue prolongado por ciudades y países europeos y respaldado por los recursos económicos de Georgette. Al llegar a París, se instalaron en el departamento 19 Rue de Molière, pero en octubre de 1933 se instalaron en el departamento de Garibaldi número 41. Georgette trabajó en el Conservatorio de Oficios y Artes de París y comenzó a trabajar como verificadora temporal. El 11 de octubre de 1934, siendo las 11:15 de la mañana, luego de una convivencia de 6 años, Georgette Philippat y César Vallejo contraen matrimonio civil en la municipalidad del distrito 15 de París y cristalizan ese gran amor que se profesa. Fueron testigos Ismael González de la Serna, pintor granadino, amigo de Federico García Lorca y su mujer Susan
Utois. En 1938 fue un año marcado por el dolor y la impotencia para Georgette. El 13 de marzo Vallejo cae enfermo y el 15 de abril a las 9:20 de la mañana, con tan solo 46 años, Vallejo muere. A raíz de esta irreparable pérdida, Georgette recuerda que cuando murió Vallejo, ella estuvo 4 horas ciega y loca. Luego de que muriera su esposo, Georgette conservó anegadamente toda su manuscritura, salvándola de una segura desaparición durante los años de ocupación de alemana París. En un evento público, Georgette le dio una bofetada al editor Carlos Villa Batres, debido a que éste incumplió su promesa de publicar una foto de Vallejo en la carátula del homenaje internacional al poeta consagrado por la revista Visión del Perú. En lugar de la foto, Villa Batres colocó un óleo de Macedonio de la Torre, con una representación irreconocible del poeta, al menos para el común del público. Georgette regresó a la legación peruana en busca de los documentos, solo para darse con la grata sorpresa de que todos los diplomados habían sido enviados hacia Bordeaux. Encontró al portero, el español José, con quien Vallejo había construido una relación amical. Pese a la sorpresa de los demás, el portero le permite ingresar a Georgette en busca de los documentos, y grande fue la sorpresa de Georgette al encontrar toda la obra innata de Vallejo tirada alrededor de la oficina. A la señora Georgette odiaba a los hombres, afirma Rosa. Deja a tu esposa y quédate conmigo a tiempo completo, me dijo la señora, pero yo escogí a mi familia. Ella tuvo razón, mi esposo me abandonó hace poco. Vallejo Infantes afirma que era intratable, que echaba a todos de su casa y casi no omitía visitas. Años atrás, a Octavio Paz le había parecido muy linda, a Pablo Neruda insoportable. Su rutina de ermitaño se hacía a base de café, sedantes, pescado, noticias por la radio, papa sancochada y golpes en la máquina de escribir. Así pudo espiarse su poemario Máscara del Cal en 1979 y su autografía Allá ellos, allá ellos, allá ellos en 1978, donde le respondió a sus múltiples enemigos que lo acusaron de quemar obras del Bate y de impedir que sea repatriado al Perú. En 1951, Georgette viajó al Perú tras las huellas de Vallejo. Llegó al puerto del Callao un domingo 6 de mayo de 1951 y es recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bondi, entre otros. Un año después, el 4 de octubre de 1952, emprende la soñada travesía y viaja a Santiago de Chuco para conocer la tierra que tanto añoraba el poeta. El 5 de diciembre de 1958, ante los intentos de repatriación de los restos del poeta, dictamina: yo, Georgette Philippart, viuda de César Vallejo, me opongo formalmente, bajo cualquier pretexto que sea, la apertura de mi fosa, donde reposan los restos de mi esposo. Señor César Vallejo, esta tumba me pertenece y nadie puede abrirla en mi ausencia y sin mi autorización. En abril de 1964, Georgette publicó en Lima su obra poética Masquet de Chabour, a través de la UNMSM. Está dedicada a Vallejo y a su madre. Declaró 30 poemas bien modestos, dedicados a Vallejo. Tú que has venido con tu dolor y tus manos entreabiertas, solo tus párpados hecho blancas cenizas podían colmarse de tanta desgracia, agachada sobre tu cóncavo esqueleto. He sabido que yo te he amado, como deberían amar las piedras, y a la hora vencida de tu muerte he levantado alto y amado tu derrota. Tú mi vida, tú mi dolor, eternamente mece un niño he nevado tanto para que duermas, y he llorado hasta tu ataúd. César Vallejo le dejó escrito en su poesía, aunque nunca se lo he hecho saber, varias composiciones de veras. Cuando pienso en lo que es la vida, no puedo evitar decírselo a Georgette, a fin de comer algo agradable y salir por la tarde a comprar un buen periódico, guardar un día para cuando no haya, una noche también para cuando no haya. Así se dice en el Perú. Me excusó. Del mismo modo sufro con gran cuidado, a fin de no gritar o no de llorar, ya que los ojos poseen independientemente de uno sus pobrezas, quiero decir su oficio, algo que resbala del alma y cae en el alma. En 1967 colabora arduamente con el libro César Vallejo en idioma francés, edición Sergia, con la presentación de Américo Ferrari, y escribió la biografía y seleccionó poemas. También publicó Poemas Humanos, edición parísima de Late Edition de Press Moderns en 1939, con el apoyo de Raúl Porras Barrenechea. Novelas y cuentos completos, Lima Francisco Moncloa, editores, y Georgette de Vallejo en 1967.
Abarca escalas monografiadas, Fabla salvaje, Sabiduría, El Tusteno, Hacia el reino de los Ibis, Paco Yunque y cuentos inéditos. El niño de Carrizo, Viaja alrededor de Provenir, Las 2 horas y El vencedor. Obra poética completa. Edición con facsímiles. Lima Francisco Moncloa, editores y Georgette Vallejo en 1968. Abarca Los heraldos negros, Trilce, Poemas en prosa, Poemas humanos y España, aparte de mí, este cáliz. Contra el secreto profesional, Lima Mosca Azul en 1973, El arte y la revolución, Lima Mosca Azul en 1973. Teatro completo, Lima, Universidad Católica del Perú, 1979. 2 tomos, prólogo, traducción y notas de Enrique Bayón Aguirre. Comprende 4 piezas teatrales, Entre las 2 orillas corre el río, Locao, Colacho Hermanos y La piedra cansada. Obra poética completa, edición con facsímiles, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979. Prólogo, traducción y notas de Enrique Bayón Aguirre. Pablo C. Bellido comenta: el monumento ya está hecho, ha demorado 2 años concebirlo. Georgette, su viuda, lo ha moldeado milímetro a milímetro. Ella ha dirigido el trabajo. Con amor, lo ha diagramado página por página, muchas veces. En Lima, Georgette empezó una incesante lucha por hacer respetar la vida y la obra de Vallejo. Su celo al respecto es muchas veces incomprendido. Su mal carácter y sus arrebatos hizo que se le considerase una persona intratable. Rechaza con dignidad el ofrecimiento del conocido editor Juan Mejía Vaca, quien le propuso 30.000 soles por toda la producción de Vallejo. Critica la actitud del poeta español Juan Larrea, autoproclamado vallejista o estudioso de Vallejo, quien en 1957 visitó Lima. Georgette comentó: quien no escribió una línea sobre Vallejo cuando vivía, se convierte luego en su más empeñoso intérprete. Muy recordado es también su enfrentamiento con otro poeta español, Gerardo Diego, quien se presentó en la Universidad de San Marcos para disertar sobre Vallejo en 1964. Dicho poeta tuvo la indelicadeza de decir que Vallejo se había muerto debiéndole algunas pesetas, lo que hizo que Georgette reaccionara airada y en defensa de la memoria de su esposo. En 1965 rechazó todo intento de musicalizar los poemas de Vallejo. En 1966 el gobierno peruano le reduce drásticamente su pensión, que le dejará de otorgar en 1968. En 1967 editó y publicó toda narrativa poética de César Vallejo, novelas y cuentos completos. En 1968 edita y publica la obra poética completa. En 1969, en octubre, le gana el juicio a la editora Losada por haber publicado sin autorización Poemas humanos y España, parte de Mysticales. Georgette copia a máquina todas las obras del poeta, hasta entonces inéditas, y las guarda. Busca ayuda en la legación peruana en Francia. Su intención era trasladar los restos de Vallejo a suelo peruano ante la eminente invasión nazi. Le contesta: exactamente la misma respuesta es la que obtiene por parte de la familia del poeta en Perú, quienes incluso se comunicaron con la legación peruana en el país de Napoleón para preguntar si efectivamente Georgette era la mujer legítima del poeta. Poco tiempo después, ante la inminente invasión alemana, Georgette Vallejo regresa a la legación peruana en su país. Esta vez llevaba consigo los ejemplares de la obra inédita de César, que ella misma había copiado en mano. Su intención era encargarla y, en caso ella siga viva tras la invasión, pueda recuperar el material. De lo contrario, la legación podría disponer de la obra. Tras ello, cumplir su objetivo, se retira. Sin embargo, en este corto tiempo,
ya alemanes arrastraban parte de Francia, quemando bibliotecas y deshaciéndose de sus reservas de alimentos. El 3 de abril de 1970, George cumplió uno de los sueños más caros de César Vallejo: descanso eterno en el cementerio de Montparnasse, la casa de pompas fúnebres. Manon Villard traslada sus restos mortales desde el cementerio de Montreuil al de Montparnasse, 12ª División, cuarta línea del norte, número 7, y George firma para que se cumpliera el deseo de Vallejo y el mío. Y en la tumba el epitafio: he nevado tanto para que duermas. En 1978, Georgette sufrió un accidente en su casa a los 70 años de edad. Rueda por las escaleras de su casa y las consecuencias son funestas: hemiplegia parcial, accidente cerebral y vascular, osteoporosis senil, de lo cual no pudo recuperarse a causa del derrame cerebral. Publicó su máxima obra, Vallejo, allá ellos, allá ellos, allá ellos. Yo siempre estaré sola, Vallejo o sin Vallejo. Le confió alguna vez a Ernesto More, Emelio íntimo del poeta según Danilo Sánchez León, presidente de la Asociación Cultural Capulli. Vallejo y su tierra. Decide que nunca, ni antes ni después de Vallejo, había conocido a otro hombre. Georgette estaba sola. Su única compañía era Rosa Espinosa, empleada de su hogar que aún la sobrevive en el elefantiásico y blanco edificio Marsano. Ella se encargaba de darle atún mezclado con pan a sus 17 gatos, animales que le provocaron un tropezón en el 79, en un accidente que paralizó su hemisferio derecho y precipitó sus lesiones cerebrales. También le ayudaba a administrar los 1.000 francos mensuales de la Sociedad de Beneficencia Francesa, dinero que solía prestar a amistades que nunca más regresaba. Según César Vallejo Infantes, sobrino del poeta, Georgette era conocida como la loca del edificio. En 1939, George inició la difusión de la vida y obra de César Vallejo. Publicó conjuntamente con Raúl Porras Garnachea Poemas Humanos, una de las obras póstumas que determinan el renombre universal de Vallejo como el poeta más humano de la tierra. Lo único que extrañaba de él, porque él todo lo tenía, lo expresó así, eran sus pasos. Quedé casada con él, nunca me interesó otro hombre, a tal punto que, muerto él, me bastaba su mano y su mascarilla. Solo sentía que me faltaban sus pasos, pero me dormía agarrada de su mano y no tenía la sensación de su muerte. Entre Vallejo y yo, tácito era el acuerdo, no se pronunciaba nunca la palabra felicidad, personal o conyugal. Vivíamos para la revolución mundial. Gracias. Georgette y sus últimos días eran arrasados en una silla de ruedas, del hospital militar a su casa y de su casa al hospital militar. Sin silla, de ruedas, sin dinero. Cuando se desplomaba, la volvían a sentar, y cuando se desmoronaba, recogían sus pedazos. Ella solamente podía insultar y maldecir en francés, y repetir, como una súplica, un conjuro, el nombre de quien le había confinado a ese destino peruano y miserable. Gracias. De 1984, Georgette fue internada en la clínica Maison de Sante. Entra en coma a las 5 de la tarde. Tenía paralizado medio cuerpo y sufría de complicaciones respiratorias y renales y un edema pulmonar. Sus últimas horas las pasó bajo una carpa de oxígeno. Falleció en la madrugada del 4 de diciembre de 1984. Georgette solo cumplió la voluntad de su esposo. Viajó al Perú y rescató al poeta del ostracismo, publicando sus manuscritos de poemas humanos. Quiso conocer Lima, que Germán Melville había definido como la ciudad más triste y extraña. Cuando juntó el dinero para poder volver a Francia con su madre, mediante la mano de su amiga, del artista Gaston Courbet, prefirió trasladar el cadáver del poeta César Vallejo del cementerio Montreuil al cementerio Montparnasse, como era la voluntad de César Vallejo. Finalmente, se mantuvo viuda desde los 30 años hasta su muerte. A los 76 años de edad, el 4 de diciembre de 1984, Georgette muere en la Maison de Sante. Algunos trabajos de investigación que realizó el profesor Miguel Pachas Almeida fue publicar el libro más completo acerca de Georgette Philippard y Vallejo, titulado El fin de la batalla, que es extensa, contiene imágenes y entrevistas. Este profesor considera que Georgette puede ser la más autorizada para decir la verdad de Vallejo, en el sentido de que ha pasado mucho tiempo con él. Además,
cree que ella ha tratado de que la poesía de su esposo no sea distorsionada. Por otro lado, el doctor Mauciado Autesta manifiesta de la misma manera de que Vallejo no hubiese sido tal como es si no fuera por Georgette Philippard, que dio a conocer sus poemas, y que el poeta creció gracias a que ha tenido una gran mujer a su lado que siempre lo apoyó. Para finalizar, este video lo hemos hecho para que puedan visualizar el por qué Georgette Philippard publicó las obras de César Vallejo. Además, hablamos sobre la biografía de la esposa de César Vallejo, las obras que publicó y el gran sufrimiento y esfuerzo que pasó durante su vida.